Buenas tardes. Por cuestiones de tiempo voy a tratar de ser un poquito más rápida para no comerme el tiempo. Soy la doctora Andrea Quirós. El tema va a ser sobre los biomarcadores en enfermedades desmielinizantes pediátricas. Entonces, me voy a ir directamente ya a los marcadores, hablando específicamente de las bandas oligoclonales en la parte de pediatría. Sabemos que es un marcador biológico para esclerosis múltiple, la síntesis intratecal aislada, y esto está presente más o menos en el 80% de los de pacientes con esclerosis múltiples en adultos, y un índice elevado, que ya sabemos que es más arriba, de 0.7, también aproximadamente entre un 70-80% de los pacientes. Sin embargo, en la población pediátrica esto difiere. Las bandas oligoclonales pueden estar positivas desde un 60 a un 90% de los casos, y en una edema hasta en un 30% de los casos. Y esto va a depender de si el paciente está en una etapa postpuberal o prepuberal. Cuando tenemos pacientes en etapa prepuberal, la síntesis intratecal de bandas oligoclonales puede descender hasta el 25% de los casos. Entonces, si nosotros tenemos una sospecha de esclerosis múltiple en un paciente pediátrico prepuberal y tenemos unas bandas oligoclonales negativas, valdría la pena repetirlas quizá más adelante si hay una sospecha diagnóstica que sea muy alta. No olvidar la parte de la técnica de procesamiento, que esto va a ser muy importante en cualquiera de los biomarcadores, que tendría que ser en este caso por isoelectroenfoque, y hablar un poquito de la experiencia que hay en la parte pediátrica en el estudio KIDMUS, que son los pacientes pediátricos con esclerosis múltiple. Hasta el 94% de los pacientes que tuvieron bandas oligoclonales positivas desarrollaron esclerosis múltiple. Por el contrario, solamente un 40% de los pacientes con bandas oligoclonales con esclerosis múltiple tenían bandas oligoclonales, perdón. Hablando de las cadenas ligeras de inmunoglobulinas, tanto kappa y gamma en pediatría, en un estudio que se realizó en el año 2018, se identificó que 19-21 pacientes pediátricos con esclerosis múltiple tenían un incremento significativo de la producción de cadenas ligeras en líquido cefalorraquídeo. Y esto tenía una sensibilidad y especificidad muy alta, en un 90-91%. Se identificaron 3 patrones principales: un patrón que era kappa, un patrón que era gamma, un patrón que era mixto, identificándose que los pacientes con un patrón gamma o un patrón mixto tenían una agresividad mayor en comparación con el patrón kappa. Este es el artículo. Ahora, pasando a los anticuerpos antiacuaporina 4, que ya todos conocemos cuál es la función y la afectación que nos hacen en la homeostasis a nivel del agua, edema, inflamación perivascular. En la población adulta, los pacientes con NMO, aproximadamente un 80% son seropositivos para AQP4. Cuando nosotros nos vamos a la población pediátrica, esto disminuye a un 50%. Y si nosotros hablamos en general de los síndromes desmielinizantes, solo un 5% de la población pediátrica va a presentar anticuerpos AQP4 positivos. ¿Cuáles son algunas diferencias de estos cuadros en comparación con adultos? Pueden tener encefalopatía, la relación mujer-hombre disminuye un poco y hay mayor proporción de pacientes monofásicos. Cuando nos vamos a la proteína glial fibrilar ácida, tiene un papel pronóstico importante en los pacientes con NMO que sean AQP4 positivos. ¿Por qué? Porque está bien demostrado que estos niveles incrementan durante los ataques y los niveles más altos nos pueden predecir el riesgo de recaídas. Normalmente este incremento se realiza en la semana del brote, empieza a disminuir más o menos por ahí a las 5 semanas y a los 3 o 4 meses tiene que estar más o menos normalizado. Por lo que este sí podría ser un marcador sérico que nos podría ayudar en la parte de monitorización de la neuromielitis óptica. Este es un estudio que yo creo que la mayoría conocemos, del N-Momentum en el tratamiento con inebilizumab, pacientes con neuromielitis óptica, donde se dio un seguimiento con niveles séricos de proteína glial fibrilar ácida, observando que los niveles más altos en el momento del brote eran concurrentes con el nivel de la afectación del brote y con un pronóstico también más adelante de recaídas, y lo que les comentaba de los momentos en los que se incrementan estos valores y posteriormente cuando se normalizan. Ahora, cuando vamos a MOG, que yo considero uno de los marcadores más importantes en la población pediátrica con síndromes desmielinizantes,
Previamente no era tan útil por las técnicas que se utilizaban para el procesamiento, que eran ELISA, otras técnicas más inespecíficas que eran contra epítopes, que eran lineales y no conformacionales como lo hace la técnica de CBA, haciendo que este biomarcador fuera menos específico. Actualmente, ya con la técnica de CBA, tenemos un síndrome clínico bien caracterizado, que en la población pediátrica lo más frecuente es ADEM. Hasta un 50% de los pacientes con un ADEM en población pediátrica van a ser positivos para MOG y, en segundo lugar, una neuromielitis óptica. Ahora, la persistencia a largo plazo de estos anticuerpos sí se asocia en la población pediátrica con un riesgo de una enfermedad desmielinizante recurrente. Estos pacientes que les menciono ADEM, que son positivos para MOG, durante el seguimiento longitudinal negativizan para los anticuerpos, lo que nos habla de un EMDA monofásico. Por el contrario, si tenemos esta positividad durante un seguimiento longitudinal, pues nos habla de un mayor riesgo de recurrencia, aunque como ya conocemos en las guías de manejo de MOGAD pediátrico, pues el tratamiento estaría indicado hasta el segundo brote. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que tenemos en comparación con la población de adultos? Hay una mayor cantidad de pacientes con MOG-NMO que son masculinos, una mayor afectación de nervio óptico que de médula espinal, nos afectan más el cono medular, así como ganglios de la base, y la parte de proporción de pacientes monofásicos. Pacientes monofásicos MOG positivo en la edad pediátrica, hasta un 41% pueden ser monofásicos en comparación con un 7% de los pacientes que son AQP4 positivo. Algo importante recalcar en la población pediátrica es la superposición entre síndromes desmielinizantes y encefalitis autoinmune. Entonces, ya hay mucha evidencia de esto, de podemos tener pacientes que sean AQP4 o MOG positivos y tener encefalitis anti-NMDA de manera concomitante o de manera secuencial. Entonces, cuando estamos ante un paciente con una enfermedad desmielinizante que posteriormente tiene algunos datos de alarma, como serían manifestaciones psiquiátricas, discinesias orolinguales, crisis convulsivas, considerar poder administrar también, primero realizar los anticuerpos en líquido cefalorraquídeo por técnica de CBA y considerar este diagnóstico. Por el contrario, si tenemos pacientes con una encefalitis autoinmune, pero con hallazgos radiológicos inusuales para esta patología, pues también considerar realizar los anticuerpos tanto para MOG como AQP4. Entonces, en esto no me voy a detener mucho, solo quiero hablar de las técnicas de procesamiento. Tanto para AQP4, MOG y NMDA tiene que ser por ensayo basado en células, que más adelante voy a hablar un poco de las limitaciones que tenemos en nuestro país. Hablando de los neurofilamentos, en pediatría está demostrado también en cohorte de pacientes pediátricos que un paciente pediátrico que tiene un primer síndrome desmielinizante aislado con niveles altos de neurofilamentos en suero predice un segundo ataque y la conversión para la parte de esclerosis múltiple. Esto también fue demostrado en el estudio TeriKids de pacientes con esclerosis múltiple en manejo con teriflunomida, que los niveles de neurofilamentos disminuían al tratamiento con teriflunomida. Entonces, perdón por cuestiones de tiempo, voy a adelantar un poco. Los puntos de corte de algunos de los biomarcadores que nos apoyan tanto para el diagnóstico de diferentes enfermedades desmielinizantes como la comparación de enfermedades desmielinizantes versus no desmielinizantes, pues neurofilamentos, que sería mayor de 800 nanogramos, las bandas oligoclonales, que ya sabemos, más de 2 bandas solamente en líquido cefalorraquídeo, y el índice de IgG mayor a 0.67. Uno de los artículos recientes que marca en cuanto a la neopterina urinaria como un factor prometedor en el diagnóstico de esclerosis múltiple pediátrica, este producto viene de la síntesis de novo de la vía de la tetrahidrobiopterina y responde al estímulo del interferón gamma durante lesión, pero es muy importante que también puede estar asociado con infecciones o activación inmune. Entonces, está bien determinado que en pacientes pediátricos, particularmente menores de 7 años, quizá por el mayor número de infecciones que presenta esta población, tienen niveles más grandes. Entonces, en este estudio se determinó que un punto de corte mayor a 174.8 nos ayudaba para poder distinguir esclerosis múltiple pediátrica con una sensibilidad de 80% y especificidad de 90%.
Ahora, aquí los valores de corte que comentaba, los puntos de corte que serían en la parte de la población control versus esclerosis múltiple pediátrica 174.8 y ya cuando nos vamos a NMO o a MOGAD se incrementan un poco los puntos de corte a 183 y 210 respectivamente. Ahora, me voy a detener un poquito en esta tabla que es una de las principales limitaciones que tenemos a nivel nacional. Los costos, la disponibilidad de los estudios y que muchas veces el neurólogo pediatra no es el médico que ve inicialmente al paciente. Entonces, cuando nos vamos a la parte del MOG, el costo aproximadamente donde pude revisar en una institución privada donde trabajo en la ciudad de Guadalajara ronda los 6,000 pesos. Pero si nosotros vamos hacia el abordaje de un paciente con una enfermedad desmielinizante donde vamos a pedir AQP4, MOG, bandas oligoclonales, ¿a cuánto van incrementando los costos? El AQP4 por sí solo el costo es de 20,975. Obviamente por CBA, porque sabemos que si se procesan por IFI o alguna otra técnica, la sensibilidad baja de manera considerable. Y, por ejemplo, otro de los biomarcadores que yo comentaba como neurofilamentos o neopterina urinaria, pues no están disponibles hasta donde yo conozco, por lo menos para poder procesar. Entonces, algo importante también es el tiempo de almacenamiento o de congelamiento, porque tenemos que capacitar a los médicos de primer contacto, que en mi caso serían pediatras o urgenciólogos, a tomar muestras séricas y realizar la punción lumbar previo al inicio del tratamiento para que esto no nos pueda opacar en la parte del diagnóstico. Como conclusiones, quisiera decir que la conversión hacia la seronegatividad de los MOG puede ser útiles en pacientes con MOGAD para distinguir entre un paciente que va a ser monofásico y aquellos que tienen riesgo de recaída. La evidencia no nos apoya, por el contrario, la monitorización seriada de anticuerpos AQP4 y evaluar los anticuerpos anti-MOG en líquido cefalorraquídeo podría tener cierta utilidad en un paciente que se tenga alta sospecha de MOG con anticuerpos séricos negativos. No de manera rutinaria, pero sí puede tener algún papel. No está establecido hasta el momento el rol de las proteínas del complemento como biomarcadores, así como otros biomarcadores. La parte de la interleucina 6, como ya mencionó la doctora Verónica en la plática el primer día, sí puede tener algún papel en el rol, sobre todo de NMO. La proteína sérica glial fibrilar ácida tiene una fuerte asociación con el curso clínico en los pacientes NMO AQP4 positivos, como ya habíamos mencionado. Las bandas oligoclonales positivas, pues es en menos probabilidad en comparación con la población adulta y particularmente si estamos ante un paciente prepuberal, por lo que si hay una sospecha diagnóstica fuerte y tenemos estas negativas, se tendría que repuncionar al paciente cuando crece. Y a pesar de que los anticuerpos antiacuaporina 4 son bajos en cuanto hablamos a la prevalencia general en síndromes desmielinizantes, tienen que solicitarse en todos los pacientes que tienen un cuadro clínico que afecte áreas ricas en AQP4. La técnica de elección para el procesamiento, como ya lo mencionaba, era CBA y la superposición de enfermedades desmielinizantes y encefalitis autoinmune. Eso sería todo y agradezco su atención. Muchas gracias, Andrea. Reciben nuestra bienvenida y un regalito a nombre de Mextreams. Muchísimas gracias.